Él activa e inactiva, pero no hace nada en la base de datos, ¿cierto? Si yo lo desactivo y vuelvo y entro, sigue activo. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Aquí está el formulario de crear y el de volver al listado. Entonces vamos a hacer que antes de eliminarlo, vamos a hacer cuando le dé clic aquí, desactivar, lo haga de una vez en base de datos también, ¿sí? Porque ahí no está haciendo nada, yo lo desactivo, pero cuando vuelvo y cargo sigue como estaba porque no lo cambié en base de datos. Entonces vamos aquí a Java, y recuerden que este evento lo estamos haciendo, el evento de que cambie por ejemplo el estado donde lo estamos controlando. ¿Se acuerdan en qué clase nosotros hacíamos que cambiaran los colores y el texto? Vamos a crear otro. Aquí el arroba tengo que colocarlo aquí así. Ahí ya lo creo. Y donde es que tenemos el evento que cuando le dé clic a ese switch, le cambie el texto a inactivo y coloque el fondo gris. ¿Se acuerdan dónde lo teníamos? ¿En cuál de las carpetas? Bueno, voy a colocar aquí el texto más grande para que alcancen a ver. Ahí se ve, ¿cierto? Entonces, era aquí en controlador. Perdona, en adapter. El adapter, porque recuerden que cada usuario se llena, o bueno, el listado de usuarios llena con el adapter. Y en el adapter nosotros tenemos que, por acá, esta es la vista principal, ¿no? O sea, esta es la vista con que pintamos cada usuario. Esta es la representación de la vista. Donde tenemos la imagen que le vamos a colocar, el label. Si lo inicializamos, aquí le decimos de cuánto es el tamaño de la lista, y este es el que se encarga de pintar cada usuario, ¿se acuerdan? Un bind holder, view holder. Entonces lo que hacemos es obtener la posición del elemento que yo quiero pintar, o sea, qué usuario estoy pintando en el recycler view, porque él me devuelve la vista para ese usuario y qué posición está pintando, ¿sí? Entonces lo que yo digo, listo, obtengamos qué usuario está pintando el listado. Entonces si i vale 0, pues entonces tengo el usuario 0. Si i vale 10, estoy teniendo el usuario 10, y lo que hago es que recibo la vista para ese usuario y le asigno los valores. Listo, cada usuario tiene su propia vista porque cada usuario tiene su propia imagen, sus propios text view y sus propios switch. Entonces a cada uno hay que, por eso es que a cada uno, por eso existe esta función, mejor dicho. Esta función es la que se encarga de crearle la vista a cada usuario, porque cada usuario debe tener su propia interfaz, ¿sí? Entonces lo que hace es que nosotros aquí llamamos la llave inflator, que es el que se encarga, por así decirlo, de lo que esté en esta vista, inflárselo a esta variable, ¿sí? Entonces esa variable ya tiene toda la representación de esa vista, de ese XML está guardado acá. Y entonces le decimos que vamos a crear o que retorne un nuevo user view holder, que lo que viene siendo es esta clase de acá abajo, que lo que va a hacer es generarle, digamos por así decirlo, el acceso a esos elementos que yo quiero pintar. Entonces él se lo genera y le dice cuál es la vista que usted quiere pintar para ese usuario. Entonces aquí la tenemos, aquí se la pintamos y miren que él la recibe aquí en el constructor. Luego le decimos, en esta vista busque el ID tal, ¿listo? Porque para cada usuario tiene sus propios elementos, ¿listo? Y acá le decíamos, la imagen va a ser igual a, dependiendo del estado, si está activo, pinte el rojo, si está inactivo, pinte el gris. El texto name va a ser igual a esto y así con todos, ¿listo? Y si el estado era activo, o sea, true, entonces mostrar activo, si no, inactivo. Y que cuando le daba clic a SW, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Le cambiamos el fondo a la imagen y le cambiamos el texto al switch, ¿cierto? Pero miren que ahí no está guardando en base de datos ese cambio. Vamos a hacer eso primero, que me guarde esto en la base de datos, ¿sí? O sea, que de verdad me haga el cambio de estado del usuario. Entonces, siempre nosotros hacemos en el controlador esa función, porque recuerden que ¿se acuerdan que nosotros en PHP nosotros teníamos, era la lógica en el modelo?
Aquí digamos que la tenemos es en el controlador, ¿sí? Pero sigue estando la lógica, pues como el MVC, que el modelo simplemente me representa la tabla. En Android solo me está representando la tabla y el controlador es el que se encarga de guardar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí está el de listar usuarios, el de crear usuarios. Vamos a hacer el de actualizar el estado. Public void porque no necesito retornar nada. Entonces, ¿yo qué necesitaría para poder actualizar el estado de un usuario? ¿Qué valores necesito? Hagan de cuenta que van a hacer eso en SQL. ¿Ustedes cómo hacen para actualizarle a ese usuario de inactivo pase activo o de activo pase inactivo? ¿Qué necesitarían para hacer esa sentencia en base de datos? El ID, ¿cierto? ¿De quién van a actualizar y qué más? Y en este caso el estado, ¿no? Al que le va a actualizar. Y lo que va a hacer es lo siguiente, me voy a copiar aquí el de create OK, porque es casi la misma estructura, solo que tiene diferente consulta y parámetros. Y se lo pego acá. Y pues este ya no se llama create OK, sino, bueno, nada, porque esta no es retorna nada, entonces no necesito hacer un retro. ¿Listo? Y ya voy a eliminar todo esto, pero ¿cuál es la sentencia para no actualizar? Y sería update y luego ¿qué va? El nombre de la tabla, luego ¿qué va? Miren que aquí me está mostrando esto en rojo porque él sabe que no, que en un update no va el values, va un set, ¿listo? Y cómo va miren que aquí también sabe que aquí no va paréntesis. Entonces, ¿cómo es la actualización? ¿Qué va a actualizar? Estado, entonces, la columna estado igual a este signo de pregunta que luego lo reemplazamos abajo. ¿Y qué más le falta a esto? Where ID igual a lo que le pasemos ahorita allá. Recuerden que estos signos de pregunta se reemplazan con esto que está acá. Entonces le decimos este string compile el statement para empezar a generar la transacción, por así decirlo. El primer parámetro, ¿cuál es? Estado. Entonces aquí lo que hay que pasarle, recuerden que el estado es un booleano, pero aquí no está el bin boolean, está el bin long, que sería un entero, ¿sí? Entonces le decimos que al primer parámetro le va a pasar un entero. Recuerden que el long es un entero más grande que un int, ¿no? Esa es la diferencia. Y a este long le vamos a decir que el valor que va a tomar es, si estado es true, mande un 1, si no, mande un 0. ¿Listo? ¿Y el segundo parámetro cuál es? El ID es un entero, entonces voy a dar este bin long, porque aquí no está el bin in, y le digo, al segundo parámetro le voy a pasar el ID que me haya llegado. Y ya el resto sigue lo mismo, ejecutar, decirle que la transacción se hizo satisfactoriamente, cerrar la transacción y cerrar el statement. ¿Listo? Ahí está la función que me actualiza. Entonces vamos a hacer la prueba. Ya tengo la función. Voy a hacer algo acá. Voy a hacer una propiedad que sea el controlador, para poder instanciar el controlador. User controller. En controller, listo, y lo voy a inicializar aquí en el constructor para poderlo llamar después. En controller igual a new user controller y él recibe el contexto, entonces le paso el contexto de acá, que puede ser este o puede ser este, porque en este caso viene siendo el mismo, o sea, puede ser este mismo que está recibiendo. Listo, ya la instancia. Entonces vamos a hacer que cuando él le da clic acá, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos llamar a la función de base de datos que lo actualice, ¿cierto? Entonces le digo en controller.updateState, ¿sí? ¿A quién va a actualizar? A user.id. Cuando aparece eso es porque como estoy llamando a esta variable dentro de, por decir así, otra clase, porque esto es una clase interna, ¿sí? Miren que estoy haciendo una instancia, él me pide que esta variable sea final. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar su valor en este pedazo de código, ¿sí? O sea, este usuario no va a cambiarle su valor.
¿sí? Final es como una constante. Entonces quiere este usuario que estoy instanciando, o que no estoy instanciando, lo estoy obteniendo del listado, pero esta variable, por decir, nunca va a cambiar su valor, pero como es un objeto se refiere o sea, yo sí puedo llegar y decir user.state igual a false. Yo sí puedo modificar los valores internos, pero que no podría después hacer esto, porque ya dije que era final, o sea que toma el primer valor que se le dio y ya no lo puedo modificar por un null, o por otro usuario, o por un new user, por así decirlo. ¿Sí ven? No me lo deja. Para eso es el final, para que tomo ese valor, ya no haga nada más. ¿Listo? Y luego acá dice que le tengo que pasar el estado. ¿Cuál le va a pasar? Lo que llegue en B. Porque si B llega falso, entonces mándele un falso. Si B llega true, entonces mándele un true. ¿Listo? Se supone que con eso ya tiene que actualizar. Entonces la voy a enviar. Uy, y para probarlo nos toca actualizar, cerrarla y volver a entrar y ver que sí quede con el estado inactivo. O el estado activo, los dos, con el que... Entonces los dos están activos, ¿cierto? Desactivo los dos. Salgo. Y los dos quedan inactivos. Si me voy aquí también tiene que suceder lo mismo, ¿no? Vuelvo al formulario y vuelvo acá. Volví y cargo el listado y siguen activos. Está como lento este emulador, por eso es que me gusta el Notes. Ahí tienen que ver, los dos están activos. ¿Sí? Ahí está actualizando ya. ¿Sí? Entonces, ya está actualizando en la base de datos, en el SQLite. ¿Listo? Pero miren que aquí yo no tuve que llamar nada de base de datos, simplemente llamé a la función que encargue de eso. ¿Para qué? Para no estar mezclando código de bases de datos con código de lógica de la interfaz. ¿Listo? La idea siempre es como separar lógica de interfaz con lógica de base de datos con la lógica de validaciones. ¿Listo? Siempre hacer como funciones que encarguen de eso. Entonces, aquí ya está el actualizar. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Bueno, el actualizar, pero de un campo. Faltaría luego actualizar completo, que también lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el eliminar. ¿Listo? Entonces, el eliminar lo voy a plantear de esta manera. Voy a hacer que cuando le dé un long click aparezca una alerta donde le pregunte, ¿está seguro que desea eliminar? Entonces le diga sí o no y lo elimine la base de datos. ¿Listo? Lo hacemos así, ¿cierto o no? ¿O cómo proponen ustedes que lo elimine? ¿Cómo? Por ejemplo, que lo deje presionado y cuando lo deje presionado detecte que lo deje presionado y aparezca una alerta. ¿Está seguro que desea eliminarlo? Entonces, sí o cancelar. Y lo elimine o no lo elimine. ¿Listo? Con una alerta, aunque no va a ser personalizada, va a ser una alerta la básica de Android. ¿Listo? Vamos a hacer de esa manera. Entonces, primero va a hacer que me salga la alerta y luego hacemos la función que lo elimine. Entonces, para no meter un poco de código acá, yo voy a crear una función que se encargue de mostrarme la alerta. Entonces le digo show alert delete. ¿Listo? Y esta función va a recibir el usuario que voy a eliminar. ¿Listo? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, de una vez vamos a llamar a esta con... Miren, yo quiero hacerle el evento a toda esta... Que cuando presione el contenedor como tal. ¿Listo? No cuando presione la imagen, ni el título, ni nada. Sino cuando he presionado el mouse sobre el contenedor. Entonces, como quiero sobre el contenedor, le digo al holder.set. Me toca agregar lo siguiente. Me toca ir aquí al layout. Y a la vista personalizada tengo que darle un ID, en este caso al constraint. ¿Listo? Constraint sería vale container. ¿Listo? Aunque ya dice que hay unos nativos de Android, entonces el container item. ¿Listo? Que este es el contenedor del ítem de cada usuario. Sí, vamos a dejarlo así.
Entonces, como yo lo creé allá abajo y lo quiero referenciar, me toca venir a crearlo acá como propiedad private, constraint layout, container item, y lo inicializo acá. ¿Listo? Entonces ya tengo referenciado ese elemento al que le va a hacer el on click. Como ya lo tengo acá, entonces puedo decir folder, o sea, a la vista de ese usuario, container item.set on long click listener. ¿Sí lo ven? No el click listener, sino el long. O sea, cuando lo deje presionado más de 2 segundos, creo, 1 segundo. New. Y coloco eso que dice view.onLongClickListener. Entonces va a llamar a esta función. Y esta función simplemente va a hacer un show alert. O sea, va a llamar a esta que está acá. ¿Listo? Ahora dice que puede ser private porque no se está usando desde otra parte. Entonces coloquemos la privada. Porque lo va a llamar dentro de esta misma clase. Y lo que le digo es... ¿se acuerdan cómo hacíamos la alerta en Android? Alert dialog. Pero la que dice B7, ¿listo? No la de aquí, sino la B7, que es la que aparece con un diseño Material Design. Como los modales que ustedes vieron en Bootstrap, toma como ese diseño. Si ustedes colocan ese, va a tomar el diseño nativo del sistema operativo, ¿sí? Entonces, aquí en este emulador se verá bonito, pero en un Android 2.3 o en un Android 4 se va a ir muy diferente. En cambio, con esta librería, esa alerta se va a ver igual en cualquier sistema operativo. ¿Listo? La que dice B7. .builder, nombre de la alerta, new, y le paso el contexto. Entonces, como aquí no le puedo pasar this porque esto no es una activity, esta clase no es una activity y me saca error, por eso aquí generalizamos el contexto, ¿sí? Porque como tal recibe un contexto y el contexto como tal es la activity, pero como nosotros lo estamos recibiendo y lo colocamos global, lo podemos llamar desde acá, ¿listo? Y luego que necesitamos hacerle acá alert.setMessage. Decía eliminar el usuario. Si quiere le podemos concatenar el nombre del usuario y le hacemos lo siguiente, el botón positivo le generamos el on click y el botón negativo. Botón positivo y botón negativo, y lo que va a hacer el negativo simplemente va a ser un cancel o dismiss, sirven para los dos. Para cerrar la alerta va a colocar el cancel, que también se puede usar, y también va a hacer que me cierre la alerta. Pero adicional a esto, ¿qué tiene que hacer esta alerta? Cuando le decía eliminar el usuario, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es, primero va a eliminar de la array list, o sea, el listado, pero todavía no la va a hacer todavía de la lista. Entonces, le digo que en users.remove y le paso el usuario que quiero eliminar. ¿Listo? Y para que me actualice el recycler view, le digo notify dataset change. ¿Listo? Como modifiqué en este caso el listado de usuarios, porque eliminé uno, entonces le notifico que el conjunto de datos, que en este caso es con este que estamos pintando, modificó su valor. Entonces con esto él hace que vuelva y pinta recycler view. ¿Listo? Porque si no hago esto, entonces él lo va a eliminar, pero no se va a notar en la interfaz. Y vamos a probar si hasta ahí va funcionando. Él lo va a eliminar, pero cuando salga y vuelve a entrar, pues vuelven a aparecer los que estaban porque no hemos eliminado en bases de datos, ¿no? Este recycler view, la lógica le sirve también cuando ya sea consumiendo de un servicio web. Lo único que cambia es que el controlador ya no va a conectarse a SQLite, sino que va a hacer una petición, ¿sí? Entonces aquí está, con long click. Bueno, faltó algo muy importante.
Si no, uno cree que eso no funciona y esta es la línea la más importante de todas. Si uno cree que está equivocándose en algo y a veces uno se demora buscando el problema y mentiras que faltó el show. También con el tags pasa eso. Desea eliminar al usuario Andrés. Cancelar, no lo elimina. Se eliminó del Recycler View, pero no lo he eliminado de la... Si yo voy acá y mi retorno, sigue diciendo que hay dos. ¿Sí ven? Porque no lo he eliminado la base de datos. Eliminar. Y eliminar. No hay ninguno. ¿Sí? Ahí vamos a hacer que si lo elimine la base de datos ya. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos la funcionalidad en el controlador. Public void que ya sabemos que es un usuario que vamos a eliminar. Pues ya estamos en el controlador de usuario, supone que va a eliminar uno, debería llamarse delete, pero la verdad yo voy a recibir el ID nada más, ¿no? Porque no necesito nada más para todo. Ah, bueno, pues como tal en base de datos uno normalmente no debería eliminar, ¿no? No sé si habían escuchado eso. Uno debería es cambiar un valor que me diga que simule la eliminación. Entonces, por ejemplo, ese estado que tenemos podría simular que esté eliminado en el sistema como tal, pero lo que se deja es que se siga guardando los registros de él. Porque yo tengo un sistema de ventas donde llevo el control de ventas de hace 5 años y hay un usuario que hace 4 años me volvió a comprar, pero que tiene más de 100 ventas registradas en ese año que me compró. ¿Será que yo lo debo eliminar? No, porque lo elimino cuando vaya a hacer las cuentas, cuando vaya a hacer los cálculos de cuál ha sido el balance de los últimos 5 años. Pues si yo elimino a un usuario, me pierde todo lo que tenía un usuario amarrado, ¿sí? Entonces la recomendación es nunca eliminar la información. ¿Listo? Por ejemplo, a un hospital sí que menos le conviene eliminar. Es más, si la persona ya muerto, deben conservar su historial, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese historial pueden predecir de pronto enfermedades para las generaciones que vengan de ahí en adelante, ¿no? Por ejemplo, con las enfermedades que tuvo, por ejemplo, el abuelo de uno puede saber más o menos a qué es factible uno padecer. Entonces, en un hospital sí que menos le pueden eliminar registros, todo se debe guardar, ¿sí? Ya veo como acá 4 dormidos. Hoy están bien dormidos. Entonces, copio acá y lo que voy a hacer es modificar esta consulta para que me elimine. Entonces, delete. ¿Y cómo la consulta para eliminar? ¿Delete qué? El nombre de la tabla y la condición, ¿no? Entonces dejo este espacio aquí para que no me quede el nombre de la tabla pegado al where, porque si no, saco un error, ¿listo? Tienen que tener presente esas cosas, sino que aquí como estamos concatenando, uno no se fía mucho. Este espacio es para que quede separado el where del nombre de la tabla. Y aquí simplemente hay que pasar el ID, entonces le coloco aquí un 1. Ahí está la función de eliminar, ¿sí? Este código sigue siendo el mismo. Lo único que estoy cambiando es los parámetros que le paso y la consulta que estoy ejecutando. El resto no cambia nada la lógica de SQLite. Ya la tengo. Entonces vamos acá y digámosle que cuando le clic aquí, vaya al controlador y elimine el usuario que tiene el ID que le estamos pasando acá. Lo remueve el listado, aquí lo elimina de la base de datos, lo remueve el listado y le notifico que cambió el listado de datos. Y le digo que cierre la alerta porque no se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Aunque yo creo que él por defecto, el botón como tal la debería cerrar. De pronto ese dialog interface.cancel de pronto esté de más. Voy a eliminar este que está acá. ¿Desea eliminar? Sí. Voy acá y me voy a volver. Ahí dice que hay uno. Ya está eliminando, ¿sí? Y ya está actualizando. Y por ejemplo, si le hago clic, no va a eliminar, porque es el clic. Pero si le dejo hundido, me va a pedir que si deseo eliminar el usuario, ¿sí? ¿Qué le está faltando a este CRUD? Un editar con todos los campos, ¿cierto? Entonces, el editar pues lo podemos hacer de dos maneras. O ir a otra activity, o ir a una alerta con la interfaz personalizada que tenga prácticamente la misma interfaz de acá.
Solo que además que va a tener los valores ya ingresados ahí. O sea, podemos hacer que me aparezca una alerta con esto que está acá. ¿Sí? ¿La alerta? O la activity. ¿Alerta? O está tan dormido. O está tan dormido que... Pero para hacer eso, bueno, para hacer eso hay que ver algo sencillo, pero es como pasar datos de una activity a otra, ¿sí? Porque aquí el problema es que cuando uno pasa una activity, uno nunca instancia la clase, uno llama un store activity y le dice cuál es la clase, entonces no se me deja instanciar, ¿sí? Como no me deja instanciar, pues no le puedo pasar los parámetros que yo necesite. Entonces hay algo que es compartir datos entre dos activities, ¿listo? Si lo hacemos así, toca ver ese tema ahí, que es sencillo, pero tocaría agregarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el actualizar? Cuando le dé clic al elemento, ¿sí? O no sé si lo prefieren de otra manera. O sea, tenemos cuando lo deja presionado que aparezca esto. Que cuando le dé clic me aparezca el actualizar. Igual ustedes lo pueden después modificar que sea para un botón y simplemente cambia la lógica que no sea al elemento sino al botón. Entonces voy a crear aquí la activity de una vez que se llame no había visto que los actualice. Pero no le voy a decir que me genere un layout. ¿Por qué? Porque voy a usar el mismo layout que tiene el main activity, porque es el mismo formulario, solo que va a hacer que le dé los valores, se los asigne. ¿Listo? O sea, no va a crear ese formulario va a tener los mismos campos, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo vuelva y me cree un formulario con lo mismo. Más bien voy a utilizar ese que ya está. Entonces, user, y no le creo el layout. Si le creo, pues me va a generar el layout, si no, no lo va a crear. Entonces simplemente crea la activity con el onCreate, pero no le hace el setContentView. ¿Se acuerdan del setContentView? Ya les recuerdo cuál es el setContentView. El onCreate siempre ustedes van a ver que cuando una activity tiene el onCreate siempre tiene esta función que es el setContentView. O sea, ¿cuál es la vista principal? ¿Cuál es la vista que se va a comunicar esta activity? ¿Con qué vista se va a comunicar? ¿Sí? En este caso es esta que está acá, que tiene el formulario. Pero vamos a utilizar esa misma vista para la activity de editar. ¿Listo? Miren que no me le generó el setContentView. Yo le voy a decir setContentView. Todas estas funciones que aparecen aquí, ¿por qué aparecerán? ¿Cuál es la razón por qué me aparezcan estas funciones si yo no las tengo aquí creadas? Por la herencia. Sí, recuerden que cuando yo heredo de una clase puedo acceder a todos los métodos públicos y protegidos que tengan. ¿Listo? Y setContentView es una función de esta clase, addCompat_activity, que recibe la vista que le voy a asignar, que sería c_layout.activityMain. ¿Sí? Utilizamos la misma, no hay necesidad de otra. Pero entonces necesitamos hacer que esta clase, que esta activity reciba los datos del usuario. Entonces podemos hacer una cosa, que reciba solo el ID y aquí llamemos al controlador que busque el usuario que tenga el ID que me hayan pasado, ¿sí? O podemos hacer que le pase todos los datos de una vez. ¿Cuál de las dos hacemos? ¿Que le pase todos los datos o que le reciba el ID, que llamemos al controlador y me busque el usuario que tiene ese ID? ¿Todos los datos? Listo, entonces esta otra activity la vamos a llamar desde acá. ¿Listo? ¿Cuándo qué? Cuando le haga clic
cuando le haga clic a container, set click listener, set on click listener, listo, porque ya tenemos el on long click. Le decimos que cuando le dé clic, pues vamos a hacer un start activity, ¿cierto? Pero recuerden que esta clase no es una activity, entonces no aparece start activity. ¿De dónde llamo el start activity? De en context.start activity, ¿listo? Y le decimos ¿cuál es el intent? Donde estoy, que sería en context. Recuerden que recibe el contexto de donde está. Y hacia dónde quiero ir, que sería editUserActivity.class. ¿Listo? Pero miren que recibe otro parámetro por acá, el start activity, que es el bundle. ¿Sí lo ven? Bundle son los parámetros o lo que yo quiero pasarle a la otra activity. Entonces yo creo aquí bundle, voy a colocar data igual a new, data.put, y aquí le empiezo a agregar lo que yo quiero mandar, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que eso es como el qué nombre va a tener la variable y qué valor le voy a pasar. Entonces yo le voy a pasar el ID, entonces sería put in, ¿cierto? Entonces, el primer parámetro que recibe es un string de cómo va a recibir usted esa variable en el otro lado. Entonces le voy a colocar ID. ¿Y cuál va a ser el valor? User.id, ¿sí? Pero podemos, bueno, sí. El otro parámetro, ¿cuál es? Está nombre con ID, ¿qué más? ¿Qué más tiene usuario? Name es un string, entonces put string name, ¿sí? ¿Y el otro cuál es? Boolean. Listo, ahí está. Estos son los parámetros que yo le quiero mandar. Entonces le digo que este start activity va a mandar esta data. ¿Listo? Start activity de aquí para acá y le manda estos datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo recibo acá? Creo un bundle también. Y hay algo que se llama get. ¿Cómo es que es? Get intent.get extras. ¿Listo? O sea, obtiene ese intent que le acaban de hacer .get extras. ¿Listo? Aquí voy a guardar los datos que me haya mandado. Miren que extras me vuelve un bundle que si me mandaron datos, ahí los voy a recibir. Pero entonces, yo siempre hago este if. Si data es diferente de null, ¿por qué hago esto? Porque es posible que data a esta activity la llamen y nunca le ha llegado nada. Entonces, con esto yo valido de que sí haya llegado datos. ¿Listo? Entonces, si llegan, yo me voy a encargar de pintar en la interfaz los valores que yo recibí, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer de una vez aquí es, como propiedades, los elementos que yo quiero llamar, que serían los edited, ¿cierto? Edited, que sería txtName. ¿Cuál sería el otro? Y son elementos que yo quiero pintar, ¿no? Y le decimos, los voy a inicializar acá. txtName, fanById, r.id.txtName. O sea, tengo que darle lo mismo ID que les di acá, ¿no? Entonces se llama txtName, txtemail, txtphone y sw state. ¿Listo?
Ahí lo inicialicé para poder llamarlos y darle los valores. Listo, entonces le digo que txtname.setText va a ser igual a data.getString cual name, ¿sí? Que es el que estoy recibiendo de acá. Listo, obtenga el string que le haya mandado con la variable name. Luego sigue email, phone y SW, pero sería setChecked, ¿no? Y sería get.boolean, el que se llame state. Este sería email, phone. Ahí ya está. Vamos a probar que cuando dé clic efectivamente llame la activity y le cargue estos datos, ¿sí? Como que el clima está ayudando para que se duerman, ¿no? Vamos a ver, le doy clic y estalló la aplicación. No llegó. Lo asignó, pero vamos a ver si acá. User, sí, está la activity data. Esté faltando algo, vamos a ver, de pronto me está faltando algo. Extra activity getInter.getExtras. Si es diferente de null, asignale estos valores. ¿Sí? ¿Put qué? No está. Put extra no. Vean que yo creo que algo me está faltando. Entonces miremos aquí. Alguna al intent. Ya. O sea, no hacerlo así, sino hacer un, bueno, intent y igual a new int. ¿Listo? Y el intent pues recibe este va a ser mi intent. Y le paso mi i, que es el intent. Y lo que digo, data, reemplácelo por i. Y esto reemplácelo por y aquí ya sería con get extras, get item, get extras. Ahorita sí debería llegar. Al intent le agrego los valores, lo mando acá. Yo tengo los extras y ahí sería. Vamos a ver. Ahí sí funcionó. Le paso los datos. ¿Qué falta hacer? Por ejemplo, deberíamos decir que esto no diga crear usuarios, sino que diga ¿qué? Actualizar, ¿no? Y que aquí también diga actualizar, ¿sí? ¿Qué hacemos para que los pueda hacer? Para que no tenga esos valores. Me toca ir acá y darle unos IDs para poder llamarlos y modificarlos. No, este sí lo conviene crear porque
Ah, bueno, vamos a ver si este botón no da error con este onClick de acá. A ver si le doy crear, se estalla la aplicación. Porque tiene un onClick que está apuntando, ¿sí ven? Este botón le estamos dando que el onClick está llamando a esta función, pero como esta misma interfaz está llamando desde otro activity y esa función no existe, entonces por eso me marca el error. Voy a hacer la siguiente prueba. Vamos a hacer que hay dos maneras de hacer el evento al botón, como está ahorita, que es en el onClick dárselo, o hacer en este caso fanbyId r.id.btn crear, ¿cierto? Set onClick listener. Entonces llamo al botón, lo busco y le asigno el clic desde acá. Vamos a ver si con esto no saca el error. Si con esto sobrescribe el onClick que le dimos allá. Ah, sí, porque dice 153. Esta interfaz que nosotros hicimos hace 8 días, ¿sí era esta misma? Pero ¿por qué llama 153? Pero sí es la misma, ¿cierto? Es la misma que hicimos. Qué raro. Listo, ya no estalla, ¿sí ven? Ya este onClick está sobreescribiendo el clic que le da ya en el onClick, pero entonces necesito cambiar el texto al botón, entonces sí me va a tocar crear aquí button btn igual a esto que está aquí, y aquí coloco btn y le cambio el texto btn.setText le cambio el texto y le asigno el clic, y necesitamos hacerle eso mismo aquí en más al TextView, ¿cierto? Entonces el TextView si lo podemos hacer directamente aquí, r.id.lbltitle no, aquí toca hacer primero TextView actualizar usuario. Entonces vamos a probar si ya esa misma interfaz me toma los. Vamos a ver, si lo voy a crear, ahí está, crear usuario, ¿no? Con el crear. Y si me voy al listado y le doy acá, actualizar usuario y actualizar. Ya estamos utilizando la misma interfaz para no volver a repetirla. Y vamos a hacer la prueba. Ah, bueno, ahí no está haciendo nada, ¿no? Entonces hagamos la funcionalidad para que cuando le clique a este botón, ¿qué tiene que hacer? Pues llamar al controlador y entonces primero vamos a hacer la función que actualiza aquí en el controlador. Entonces vamos a utilizar este mismo update state pero sería update user y entonces recibimos todo el usuario. Y lo que le decimos es update tal set y empezamos aquí las columnas una por una. Name tal. Y aquí iría una coma, ¿no? El otro que sigue es email, phone, state. Como este es el último campo, nos lleva a coma, donde ID sea igual a que reciba. Y entonces en este mismo orden le pasamos acá. El primero es el name, entonces es un string. Y le pasamos user.name. El segundo es un email, entonces le pasamos email. Tercero es phone. El cuarto es un booleano, ¿cierto? Que sería el estado. Entonces ya saben, user state.
o mande un 1 o mande un 0 si es true o false. Y acá el ID y listo, ahí está la consulta. Update con todos los valores y actualice. Entonces, ¿qué hacemos acá en el edit user? Vamos a hacer la función acá. Cuando darle clic llama a esta función. ¿Y esta función qué va a tener? Pues que vamos a hacer que el usuario nuevo va a ser igual a ¿se acuerdan que para qué es el punto trim? Name, email, el otro es phone, aquí es state, con checked y el ID, ¿no? Pero el ID, ¿de dónde lo vamos a obtener? El ID lo vamos a obtener de acá. Entonces lo que va a hacer es una propiedad global donde guarde el ID. ¿Listo? Porque como lo estamos teniendo acá, no podemos llamar eso allá abajo. Entonces le decimos que ID va a ser igual a data.getInt ID. ¿Listo? Y ese que le pasamos acá. ID va a ser a la, coloquémosle aquí un this para que sepa que es de la clase. No. Y luego de eso, ¿qué hacemos? User controller. Controller.UseUser y le pasamos al usuario a actualizar y hagamos un finish de la activity. ¿Para qué? Para que la cierre y nos muestre otra vez listado a ver si lo actualizó. ¿Listo? Ya estaría el CRUD completo, pues de una tabla, ¿no? Ahí quedó el activo. Si lo activo acá, pues obviamente cuando llegue acá, bueno, aquí sucedió algo, ¿no? Vale, aquí está activo y cuando entre acá, sí lo tomó, pero la segunda vez no, ¿cierto? Lo inactivo, voy acá. Es como si guardara el... Y no sé si de pronto está fallando algo acá. Set checked, get boolean state. Ah, bueno, es que como le estamos pasando aquí el usuario, puede que cuando haga esto no haya actualizado el usuario del modelo como tal. O sea, porque aquí le estamos pasando es el usuario que instanciamos acá, ¿cierto? Pero miren que nosotros en ningún momento le decimos al listado, cambia el estado que tiene, sino que le hacemos un notify data chain y por eso él lo cambia. ¿Sí? Lo que habría que hacer es que cuando cambie el estado, habría que cambiárselo también al del listado para que si no llegue bien. ¿Sí? O sea, decirle del listado de usuarios obtenga el que está en la posición i punto state igual al que llegue, o sea, actualice el estado de él. Ahora dice que no use it, que la declare final. ¿Listo? Lo utilizamos del modelo para que cuando lo actualice le llegue el
Esperemos que sí. Él lo tomó. Ahí está tomando. ¿Listo? Sino que aquí si no tenemos el cambio de test, ¿se acuerdan? Aquí no estamos mostrando si está inactivo, sino que simplemente estamos mostrando el switch ahí. Y ahí ya está el CRUD completo, pues de la tabla. Sí, voy a tener